Si bien es tu tesis doctoral, o sea, defendida en 2015, lo has actualizado un poco para que sea un libro, ¿no? Cuéntanos un poco el proceso que ha tenido este libro. Este libro comienza con información de encuestas, de estudios de opinión que hice en 2011, para que tengas una idea. O sea, el inicio de este libro desde hace 8 años. Me concentré primero en la campaña electoral del año 2011, y tanto en la primera como en la segunda vuelta contraté dos encuestas para analizar el comportamiento electoral de los peruanos de ese contexto. Y mi tesis fue sobre ese periodo, pero posterior a mi tesis logré ampliar la investigación con otras encuestas complementarias en las elecciones del año 2016. Datos que no están en la tesis, pero que están en el libro. Y finalmente, como se sabe, la coyuntura en el Perú cambia muchísimo. Hay algunos elementos, entrevistas que hice después de la coyuntura del año 2016 que han seguido y que hacen el libro que esté vigente. Pero precisamente es la idea del libro, no solamente entender un momento de la coyuntura política del país, sino entender la estructura del alineamiento de las preferencias políticas, cómo votamos los peruanos, cómo nos comportamos los peruanos. Y la lógica del mal menor es algo que tenemos, una suerte de razonamiento intrínseco que estamos desarrollando los peruanos al momento de, no solamente en coyunturas electorales, sino también en otros contextos políticos. Una de las ideas iniciales del libro es que el mal menor no es solamente descartar a un candidato por sobre otro, ¿no? Sino que hay mucho detrás. Sí, exactamente. El libro se centra en hablar de identidades políticas. Hay una clasificación de identidades políticas que yo desarrollo, pero quizás las más importantes para mencionar son las identidades negativas. Es decir, la gente que se posiciona en contra de partidos políticos, en contra de personalidades, en contra de proyectos. No solamente es una lógica de descarte, como tú bien dices, sino en realidad es el enfrentamiento ante un opositor. Y este opositor no es solamente alguien que no me guste, sino que estas identidades negativas están articuladas sobre estructuras más de carácter sociológico. Es decir, pueden ser pertenencias o discrepancias de clase social, de procedencia regional, de discrepancias ideológicas, de discrepancias con respecto a valores morales. Las identidades políticas, tanto positivas como negativas, se superponen sobre una base, se enraizan en la sociedad sobre una base más profunda, una base sociológica mucho más profunda. Y eso es lo que detallo en el libro. ¿Cuánto de académico y cuánto, digamos, de fácil acceso tiene el libro? Es un libro principalmente académico. Fue una tesis doctoral, tiene un lenguaje científico. Sobre todo el primer capítulo es un capítulo, yo diría, básicamente centrado en los conceptos y en las hipótesis de la ciencia política. Pero efectivamente hay otros capítulos que son quizás mucho más amables para un público más extenso. Hay capítulos que tienen que... El capítulo histórico, por ejemplo, sobre la división entre aprismo y el antiaprismo, es un texto que se lee sin ningún problema. Quizás los capítulos más cualitativos, donde utilizo información de grupos focales para ver en qué consiste la identidad aprista y en qué consiste la identidad fujimorista, son también bastante asequibles a un público promedio. Cabe agregar que hay entrevistas que hago a líderes políticos, ¿no? Alan García, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, inclusive políticos que ya no nos acompañan. Quizás la última entrevista de Agustín Mantilla la realicé yo para el libro, ¿no? Javier Barreda es otro de los actores políticos a quien entrevisté para este libro y que ya no nos acompaña. Hay información cualitativa bastante valiosa. Y hay un par de capítulos que son más politológicos, pero en el sentido más empírico. Es decir, hago algunos modelos logísticos para ver justamente las probabilidades que se asocian a determinadas identidades políticas. ¿Encuentras, digamos, repeticiones en cuanto a las identidades partidarias, las tres identidades partidarias que tú mencionas en tu libro, en otros países también de Latinoamérica?
El capítulo final, el capítulo quinto, que es el capítulo no solamente de las conclusiones, sino también es un capítulo que aspira a tener una interpretación más regional, por lo menos en los países andinos. Y sí, lo que uno encuentra en los países andinos, donde los partidos políticos son también débiles, es esta lógica del mal menor, pero que se basa en identidades positivas e identidades negativas que polarizan. Así como en el Perú hemos desarrollado en el siglo XX esta división entre aprismo y antiaprismo, y en el siglo XXI entre fujimorismo y antifujimorismo, encontramos divisiones similares en Colombia, como es el uribismo y el antiuribismo, en Venezuela, como es el chavismo versus el antichavismo, como es en Ecuador, en el correísmo y el anticorreísmo. Precisamente una de las preocupaciones de mi capítulo final era ver cómo viaja el argumento centrado en Perú a estas otras realidades. ¿Cuánto depende, digamos, estas corrientes de fujimorismo, aprismo, uribismo, del personaje, digamos, de la cabeza? ¿Qué pasará cuando Fujimori ya no esté? Bueno, ahora Alan ya no va a estar. ¿Cuál es el futuro de estas vertientes? Ese es uno de los hallazgos que creo yo que es una contribución al estudio, es que estas personalidades, a pesar de que no han logrado en muchos casos construir partidos políticos, sí han logrado atar el respaldo a estas personalidades a determinadas plataformas ideológicas, a determinados programas, a determinados posicionamientos programáticos. Entonces, uno sabe que el fujimorismo tiende a ser conservador en lo social y tiende a ser liberal en los temas económicos. Uno sabe que el uribismo y el fujimorismo también apelan más a la mano dura en la forma de resolver los conflictos al interior de los países. Entonces, estas personalidades no solamente atraen a gente por su carisma, sino también porque están asociados a determinados posicionamientos programáticos. Finalmente, ¿qué crees que va a ser el punto que más va a interesar al público de a pie, aunque es un libro académico, al público de a pie en este libro? Mira, es la primera vez que se estudia el antiaprismo en el siglo XX. Es la primera vez que se estudia el fujimorismo y el antifujimorismo en el siglo XXI. Es decir, acá está Moebius, estoy tratando de desarrollar, de investigar aspectos que existe mucho sentido común, que los políticos lo hablan, que los académicos lo hablan, lo refieren, pero que en realidad que acá hay un soporte empírico. Acá hay un soporte empírico tanto cualitativo como cuantitativo. Aquí hay encuestas, aquí hay entrevistas, aquí hay testimonios de los principales líderes políticos. Yo creo que eso va a atraer a un público que además le va a ayudar a comprender por qué el electorado peruano sigue esta lógica del mal menor, por qué las identidades negativas son más importantes que las identidades positivas, por qué no hemos podido desarrollar partidos políticos, pero sí hemos podido construir identidades. Y decirle a la gente que al momento de votar, al momento de tomar decisiones políticas, no solamente lo hacen con las mentes y con los corazones, sino también con el hígado. Lo que he tratado de hacer es llevar, por decirlo de una manera coloquial, el hígado al razonamiento de nuestras preferencias políticas.